Tenemos de invitado a una persona que yo creo que a todos les gusta escuchar, a nuestro secretario de Infraestructura Física de la ciudad de Medellín, don Jaime Naranjo. ¿Cómo me le va, secretario? Muy bien, muchísimas gracias, Nacho, compañeros. Feliz de estar. Los Joses. Feliz de estar nuevamente por aquí, ya habíamos tenido oportunidad antes. Bueno, óigame, secretario, pues a mí me gusta mucho la infraestructura. Tal vez una ciudad como esta, que es tan vibrante, tan pujante, con tanta cosa, pero tan difícil en el fondo por estar en un valle tan pequeño, pues se tiene que estar renovando, y eso lo ve uno en muchos países de Europa, en Estados Unidos. Tenemos un problema de movilidad gigante, demasiadas motos, demasiados carros, el metro de la 80 y va, pero no al ritmo que quisiéramos. Y usted hace parte fundamental del desarrollo de esta ciudad. Gracias. ¿Hace cuánto está usted en la Secretaría? ¿Desde que empezó? Hace un año, desde el 2 de enero. ¿Qué se encontró? Bueno, encontramos unos retos bastante grandes en tema de mantenimiento de ciudad, en especial de la malla vial, que bien ya lo veníamos padeciendo como ciudadanos hace unos años, y encontramos las vías en un estado de deterioro bastante avanzado. Las vías rurales no se les había invertido nada de recursos en los años anteriores. Una cantidad de huecos enorme, cuando nos habíamos caracterizado antes pues por ser la tacita de plata y que esta ciudad se mantenía al día en su infraestructura vial. Nos encontramos con un tema de los corredores verdes también en un estado lamentable, cuando había sido también símbolo de nuestra ciudad el tema de los corredores verdes, jardines y demás. No se habían hecho los mantenimientos adecuados y nos propusimos en tiempo récord, con un plan de choque, sacar adelante estas primeras actividades. El tema de los paraderos de buses también lo encontramos vuelto nada. Ahí hemos estado invirtiéndole recursos. Lastimosamente, por temas de vandalismo y demás, no se logra ver el avance que quisiéramos, pero le seguimos insistiendo. Estamos trabajando campañas de cultura ciudadana y demás. Y bueno, ahí vamos, eso fue lo que nos encontramos así como duro, que había que atacar de primera. Bueno, y eso fue hace año y medio. Hace año y medio. Que yo aquí estaba leyendo el informe que usted me entrega. Ustedes tienen unos proyectos prioritarios, muy en la 80, por ejemplo. Estratégicos, muy con el metro de la 80. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que tienen ustedes para la ciudad? Listo, ahí es entender que el tren ligero de la 80 está cofinanciado por la Nación, en lo que tiene que ver solamente con el sistema de movilidad, de transporte masivo. Pero los temas de la ciudad, del distrito, tienen que ser gestionados por el distrito, valga la redundancia. Entonces, a lo largo de todo este corredor se tienen que hacer unos intercambios viales. En la primera administración del alcalde Federico se dejaron listos el de San Juan y el de Colombia. Sí, señor. En esta administración llegamos a seguir atendiendo los otros que nos parece que son principales, que son el del Rinconcito Ecuatoriano. En San Juan hacer una segunda etapa que ya tiene que ver con los bajos de San Juan por debajo de la Glorieta. Con el deprimido por la 80. Con el deprimido de la 80, sí, para que nos entienda. Porque por ahí va a ir el metro. Exactamente, por ahí viene el tren ligero, entonces tenemos que hacer unas adecuaciones para que el metro pase bien. Y uno que es fundamental, y es el de la 70 con la 80, aquí entre el Centro Comercial Arcadia y el Rodeo. Ese también va soterrado, pasando por debajo de la 80 para que el tren ligero pueda continuar. ¿Ya están en diseño? ¿Ya está todo? ¿En qué fase están estos proyectos? Los diseños de estos intercambios están en fase 3, están listos los diseños. ¿En qué estamos en este momento? En la gestión predial, con unas complejidades propias que tiene cada uno. En Rinconcito Ecuatoriano, si bien se venía adelantando una gestión predial asociada a todo lo que es el tren ligero de la 80, nos faltan unos predios ahí que son estratégicos para lo que es el patio de maniobras del metro y poder poner las pilas o las fundaciones del viaducto del intercambio. Estamos en esa gestión predial. En San Juan, en la segunda etapa de San Juan, también tenemos que hacer unas compras de unos predios porque nos toca, digámoslo así, ampliar la 80 en ese soterrado, entonces nos toca hacer unas compras en ese trayecto. Y en la 70 con la 80 ya se han hecho unos acercamientos con el Club El Rodeo,
para hacer una compra de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Sobre la 80. O sea, sobre una la 80, franja, sí. una franja al Club El Rodeo y otra que sí tiene que ver en la 70, que digamos que es más fácil. Hemos tenido ya unos acercamientos, el club ahí manifiesta que tiene de pronto unas afectaciones en sus pistas de golf, en sus canchas de golf, todo eso se está evaluando. Entonces, una vez tengamos la gestión predial adelantada de cualquiera de los tres, el primero que me detone, estamos listos para salir a licitar. ¿Y usted cree que le detona alguno este año? Este año lo estamos viendo difícil, porque en el tema de gestión predial no es que vos y yo nos pusimos de acuerdo y vengámonos para la notaría y firmamos, sino que hay que cumplir unos tiempos de ley. El que compra y el que vende tienen que revisar muy bien todo el tema de escrituras, obligaciones y demás. Y esos tiempos no son como tan rápidos como uno quisiera. Secretario, estas tres obras, usted me está hablando de tres, Rinconcito, San Juan y la otra. Con la 80. ¿Y cada proyecto de estos más o menos cuánto se demoran en ejecutarse? ¿18 meses, 20 meses? Entre 16 y 20 meses, 16. Dependiendo de la complejidad que ya se encuentre uno en los suelos de fundación y demás. De todas formas, nosotros con el equipo técnico, expertos en vías y en puentes, estamos mirando como alternativas como de acelerar el cronograma, si pudiéramos traer unas vigas ya prefabricadas, hacerlas en otro lado y ya simplemente traer e izarlas. Todo eso se está analizando, el equilibrio costo-beneficio. Entonces lo veremos prácticamente para el año entrante. Usted dice que ya por los tiempos será difícil hacer todo esto. Si Dios quiere, esa es la meta. No nos comprometemos para este año porque la gestión predial, si bien nos han dicho que puede estar terminando en agosto o septiembre, ya ahí no tendríamos tiempo pues, para arrancar, pero estamos listos. En esos tres intercambios, ¿cuánto se va a invertir? Alrededor de 650.000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos. ¿Están financiados? Los tenemos financiados. Fue de las primeras apuestas que hizo esta administración, porque es más fácil construir los intercambios sin que esté el metro funcionando a que esperemos a que tengamos el metro funcionando. No, que eso esté listo, sí, claro. Nos sale muchísimo más costoso. Y qué pena, Nacho, se ha hecho estudios qué tanto va a impactar el tráfico sobre la 80 en esos 16, 18, 20 meses que se demore la obra. Perfectamente, con la Secretaría de Movilidad, Distrito y todos, digamos, nuestras secretarías analizamos el tema, se generan unos planes de manejo de tránsito, pero es claro y hay que ser transparentes con la comunidad. Esto impacta, este tipo de proyectos impacta, sobre todo porque nosotros estamos muy limitados en vías. Pero digamos que desde ya tenemos pensados como unos circuitos, unos temas de cambiar los sentidos viales, buscar alternativas con la Secretaría de Movilidad, cambiar algunos sentidos de las vías, en fin, apoyarnos con agentes de tránsito. Pero es mejor impactarnos ya y no dejar que el tren empiece a operar. No es por desorden, es por mejoría. Y la gente de Medellín lo entiende porque ha sido testigo. Desafortunadamente perdimos 4 años valiosísimos para haber adelantado este tipo de obras, Secretario, pero todavía estamos a tiempo. Vi una obra aquí que me llamó la atención porque nunca he oído hablar de ese sector, La Limona. Sí, señor. ¿Has oído hablar de La Limona en Medellín? No, Nacho. Primera vez en mi vida que escucho eso. De pronto, como La Limona no lo han escuchado, pero cuando usted va para San Antonio de Prado, por la vía tradicional, después de pasar la glorieta de Ditaires, se va a encontrar un nudito ahí que es un taco tremendo, que es una curva muy forzada, que es para atravesar la quebrada La Limona. Ese puentecito es un embudo, tanto para acceder a San Antonio de Prado como para las personas que salen de San Antonio de Prado. Entonces ahí es mejorar ese cruce ahí, ese paso. Ese es un proyecto que lo vamos a hacer entre Itagüí, área metropolitana, y nosotros. Eso le iba a preguntar, porque ese sector es también muy en el municipio de Itagüí, ¿no? Claro, nos impacta a todos. Entonces aquí el área metropolitana es un articulador fabuloso. La construcción va a quedar a cargo del municipio de Itagüí, el área metropolitana pone los recursos y la interventoría, y nosotros como distrito vamos a acompañar la supervisión. Bueno, muy bien. Oiga, me dice que se nos vino un problema bastante grave. ¿Cuál de todos? No, pero este para mí es fundamental. Usted sabe que Medellín está de moda. Cada vez hay más turistas. Usted sabe que Medellín tiene otro dilema. Ya quedó interconectado con arriba, con el Valle de San Nicolás. Sí, señor. Ya sabe usted también que ya arrancaron a tratar, y eso a la vuelta de 3 o 4 añitos, tenemos el segundo túnel funcionando y llegamos a una vía, la llamada Palmas, donde todo el mundo está diciendo que embudo. Ahí veo que ustedes ya plantearon y yo enseguida me muestran el render que tienen ahí. ¿Qué piensan hacer ustedes con esa proyección a futuro?
Sí, desde que llegamos el año pasado empezamos a tener conversaciones con la gobernación y todo el concesionario que tiene a cargo esta vía y vimos que si bien todo lo que es el aeropuerto y todo este tema de conectar la ciudad con el aeropuerto estaba buscando ya sus soluciones, nosotros íbamos a hacer el embudo. Entonces teníamos ya unos diseños adelantados de hacer un intercambio ahí a la altura de lo que conocemos como el restaurante San Carbón. Sí. Hoy en día se puede salir de la transversal inferior a tomar Las Palmas por debajo de Las Palmas. Sí. Lo que vamos a hacer es que cuando vamos bajando por Palmas, vamos a hacer un giro a la derecha con una oreja para que hablemos y la gente nos entienda, en la cual pasamos por debajo de Palmas y tomamos la inferior hacia el sur. Entonces vamos a aprovechar, comprar tierras ahí. Estamos en este momento en esa gestión predial, es un único predio. Aquí el secretario de Movilidad, don Mateo, nos contó que inclusive pues, pusieron unos maletines ahora con la contingencia y están haciendo... Ahí estamos haciendo unos ensayos, está muy forzado ese giro, pero por lo pronto vemos que va a funcionar porque todo ese flujo que hoy está tomando ese giro es el que le estábamos cargando al retorno en Palms Avenue, en Carulla de Las Palmas. Sí. Entonces eso va a ser un éxito. Entonces tenemos la solución tanto en el descenso de Palmas haciendo esa oreja como en el ascenso. En el ascenso también, después del restaurante Asia, ya estamos haciendo una gestión predial también para generar un tercer carril. Hay unas propiedades que les vamos a comprar una franja que está destinada para vía pública, generamos un tercer carril y mejoramos el radio de giro entre Palmas y la transversal inferior en toda la esquina de San Carbón. San Carbón está en este momento situado en un predio que es del distrito, estamos haciendo... ¿ese predio es del distrito? ¿Dónde no está? No todo el predio, digamos que esa esquinita donde está la entonces cocina. Ahí van a perder, no, les toca, ese pedazo lo van a tener que, porque es muy apretado el giro ahí. Claro, sí, el giro, hoy tenemos 2 carriles y muchas veces vemos que el trancón llega justo hasta San Carbón porque hay personas que van por el carril izquierdo y deciden a última hora tomar hacia la inferior. Teniendo un tercer carril como de desaceleración, hacemos que el flujo por Las Palmas sea continuo. ¿Esto en qué va? ¿En qué fase está del...? Diseños a fase 3, ya tenemos los recursos garantizados con el área metropolitana, ya tenemos firmado el convenio con el área metropolitana, estamos gestión predial pendientes, que es así, creemos que termina este año y este año sí arrancaríamos con ese. Los fondos nos los pone el área metropolitana en el IDEA, entonces eso nos permite salir a licitar en cualquier momento. ¿Y esa otra obra también de 18 o 20 meses? Esta es más o menos entre 14 y 16 meses. O sea que esa se debería entregar en año y medio. Esa, si Dios quiere, a finales del próximo año, principios del 27, la estaríamos inaugurando si todo sale perfecto. ¿Qué más se va a hacer en Palmas? ¿O solamente por ahora se plantea esto? Porque el flujo vehicular hacia el oriente va a ser bien complejo. Por ahora, esta es como la gran obra, pero en ese estudio que hacemos de las personas que vienen del oriente hacia Medellín, encontramos que también hay una alternativa y es tomando Palmas hacia arriba y buscando mejorar la Cola del Zorro, porque eso también nos ayuda a que las personas que van hacia el sur no tengan que bajar hasta este retorno que vamos a hacer nuevo o hasta Palms Avenue. Cola del Zorro tenemos diseños, estamos trabajando diseños para ampliar y mejorar la vía de Cola del Zorro desde Palmas hasta la transversal inferior. Tenemos una primera fase ya muy lista con diseños fase 3, que es entre Palmas y un poquito más abajo el Colegio La Salle. Sí. Y ya estamos contratando los diseños para esa segunda etapa que va desde La Salle hasta la transversal superior. Y más arriba hay otra vía que llega hasta Envigado. Está la transversal de la montaña. ¿Y esa también se ha pensado en algo, no? Esa ya no está en nuestra jurisdicción. Sí, señor, porque Medellín llega hasta cierta parte y de ahí para arriba es Envigado. Ya le entiendo. Bueno, pero todas estas vías o todos estos mejoramientos hacen que el tema del oriente, que se ha vuelto tan caótico los fines de semana, sea muchísimo más fácil acceder a la ciudad hacia el sur a través de estas alternativas que vamos a tener. Y descongestionar un poquito San Diego también, porque San Diego también se congestiona. Se volvió un nudo también. Bueno, ya hablamos de vías, por ahora es eso lo que vamos a ver en Medellín, que eso es bastante. Eso como proyectos grandes, estratégicos, pero tenemos también una cantidad de proyectos pequeños que fueron acordados con la Secretaría de Movilidad, lo que nosotros llamamos como broches viales o unas pequeñas intervenciones que ayudan a mejorar la movilidad en los barrios, en el centro, en estas avenidas, corredores principales como Avenida Nutibara,
Avenida Jardín, vamos a de pronto a cerrar algunos giros izquierdos que la Secretaría de Movilidad ha visto que se convierten en un peligro o mucha accidentalidad, cerramos esos giros, generamos como otros temas de circulación. En Santa Lucía, con ocasión pues de la estación del metro, también vamos a generar eso como se congestiona broches. mucho. Eso se está, congestiona ese bastante. y San Javier se congestionan impresionantemente. Entonces, digamos que nosotros en Secretaría de Infraestructura teníamos un paquete de diseños que se venían organizando desde hace tiempos y movilidad, un paquete de necesidades. No decidimos trabajar cada uno por su lado, sino que juntamos a nuestros equipos, empezamos a mirar cuáles obras coincidían en que eran prioritarias, y empezamos a buscar los recursos. Por eso es que Orlando a mí me quiere tanto, el secretario de Hacienda, porque no debe pedir plata ni nada. cada vez que le pedimos a él una citica es para llevarle este paquete de proyectos y que necesitamos unos recursos para mejorar la movilidad en la Me faltó ciudad. una pregunta final con respecto a esta zona de Medellín, a esta comuna. En el campestre con la transversal inferior, ¿eso estaba proyectado desde hace muchos años o hay un intercambio vial? ¿Sí lo hay? Ahí tenemos un diseño montado desde la Secretaría de Infraestructura. ¿Cuál es lo complejo de este intercambio? La gestión predial, que oscila entre unos 50 y 60 mil millones de pesos, mientras que las obras están entre 45 y 50 mil millones. En este momento estamos... Un puentecito de 100 mil, muy costoso. Un puentecito de 100 mil, bastante costoso por el tema de la gestión predial. Hay que comprarle unas fajas al Club del Campestre y digamos que el valor... Entonces ese por ahora está en stand-by. Le seguimos buscando la comba al palo, estamos mirando a ver qué hacemos y de pronto con unas vigencias futuras y de pronto con una alianza público-privada. Le seguimos tirando números a ver si logramos algo, pero está diseñado. Secretario, ahora no sé si Nacho va a seguir con las obras, pero ahora que estamos en esta temporada invernal tan fuerte, que hay tanto movimiento de tierras, tantas cosas, ¿eso qué tanto toca la Secretaría de Infraestructura? ¿Ustedes qué tanto impactan en ese tipo de...? Mírame las canas, hombre, ya estoy que alcanzo Oiga, aquí a Nacho. Ya está más pelado que yo del estrés. Este invierno definitivamente nos ha golpeado bastante duro y digamos que superó y desbordó toda la capacidad del distrito para atender esta cantidad de emergencias que se nos dieron casi que de manera simultánea. Empezamos atendiendo San Antonio de Prado y cuando estábamos, digamos que estabilizando San Antonio de Prado, se nos viene Altavista. Entonces ya teníamos que atender a Altavista sin dejar de atender a San Antonio de Prado. Y cuando ya estábamos, digamos que llegando bien, se nos vienen todas las otras desastres aquí en la ciudad, arriba en Enciso, parte baja, parte alta, Golondrinas, Popular 1, Santo Domingo y Balsos. Secretario, una pregunta ahí. Si uno fuera a poner eso en plata, ¿cuánto han cuantificado ustedes más o menos que costaría la reparación de todo esto? ¿20 mil, 30 mil, 50 mil millones? No hemos terminado de sumar. No han terminado, pero va a ser muy bien. Pero como eso es de improviso, qué pena, José, ¿de dónde salen los recursos? Porque o sea, es como que hay que gastar un montón de recursos para tratar de impactar unas cosas que son para allá. Aquí nos toca ser creativos, eficientes, transparentes, buscar alternativas, soluciones basadas en la naturaleza que no nos salgan tan costosas, unas mitigaciones tempranas. ¿En qué vamos hoy? El alcalde, como ustedes bien lo saben, se tuvo que decretar la calamidad pública. Estamos ya todas las secretarías volcadas en este tema para lo de la urgencia manifiesta, porque esto desbordó toda la capacidad de todas nuestras secretarías, no solamente de infraestructura, sino de medio ambiente con las quebradas, DAGRET con todo el tema que tiene que ver con los taludes y estabilización de las montañas, seguridad, inclusión social, todo. Si fuéramos a tirar números, digamos que la cifra hoy no ha terminado porque cada vez que llueve hay una afectación adicional y esa no la tenemos en el radar. Pero para atender todo esto que tenemos en este momento nos tuvimos que sentar todos con Secretaría de Hacienda y empezar a mirar cómo nos castigábamos cada uno en nuestros proyectos, de dónde podíamos acortar recursos sin sacrificar plan de desarrollo. Y hemos llegado a una cifra que nos permite, por lo pronto, por lo menos, atender la emergencia que todavía, según nos dice el CIATA, nos esperan lluvias hasta la segunda semana de junio. Sí. Entonces estamos, digamos que en una fase de emergencia, de recoger el material que se ha desprendido y sacarlo.
sanear las quebradas que perdieron algunas su cauce, están llenas de árboles, de troncos, de obstrucciones que nos afectan puentes vehiculares, infraestructura vial y demás, y unas montañas que nunca en su historia se habían visto afectadas, que están inclusive vírgenes, que no ha habido intervención del hombre allá y sin embargo están presentando deslizamientos y demás, que nos va a tocar llegar después con unos estudios y diseños bastante complejos que no nos queremos todavía aventurar a saber qué costo tiene eso. Sí. Exactamente. Entonces, hoy estamos con unos recursos que son limitados porque la Secretaría de Hacienda no es que mantenga ahí una caja menor como para emergencias, no, nos toca apretarnos. Tocó ir al Consejo de Medellín a que nos aprobaran unas eficiencias que se lograron o unos recursos que llegaron vía superávit al distrito que se hubieran podido emplear en otro tipo de proyectos. Aquí nos tocó volver a barajar y para esta emergencia nos aprobaron 63.000 millones de pesos más adicionales a los que cada secretaría ya venía gestionando en eficiencias. ¿Cuál es el daño más grande que ha hecho este invierno hablando en infraestructura? ¿O que se cayó un puente o que esta vía quedó completamente destruida? Esto aparte de las viviendas, o sea, es clarísimo que viviendas... Eso iba a decir yo. Aparte de las viviendas que son lo más importante, es lo primero. Y las vidas humanas. Sí, eso es donde ustedes primero hacen gestión, pero como usted trae esto otro, eso lo tenemos claro. En infraestructura, ¿qué reportes tiene usted? Sí, o sea, importante decir que nos ha dolido demasiado cada vez que se pierde una vida humana. Para el alcalde y para todo el equipo eso es lamentable y queremos que no se pierdan más vidas y estamos trabajando muy duro para esa gestión del riesgo, que no se nos instalen en los bordes de las quebradas y demás. Entonces ahí seguimos trabajando. Pero si vamos a hablar de infraestructura solamente, es muy difícil comparar y lo voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, lo que es Altavista y San Antonio de Prado, hay unas afectaciones que de pronto en costo las obras para recuperar esas vías no son tan elevadas, pero el impacto para la comunidad es mucho. Sí. Se incomunican unas veredas, la gente bastante afectación para que lleguen los servicios públicos hasta allá, agua, aseo y demás. Pero si vamos a hablar en cifras, en este momento los balsos, no tenemos todavía la cifra de cuánto nos va a valer los balsos. Yo vengo de allá. Los balsos que tienen que no es solamente remover el derrumbe. Eso creíamos. Eso creíamos, Nacho. Cuente, a ver. Cuando nos ocurre esta tragedia el martes hace 8 días, llegamos allá todos y con los expertos, geólogos y demás, hicimos unas cuentas y dijimos, sobre la vía cayeron aproximadamente 6.000, 7.000 metros cúbicos de tierra. Esto lo removemos en unos 3, 4 días, hicimos los cálculos. En efecto, en 4 días estábamos removiendo esa cantidad de material, pero en la medida en que le fuimos sacando ese material a la vía, vimos que se nos empezó a venir la montaña. Es decir, la montaña se asentó y en este momento en el talud hay una cantidad que puede ser igual o superior a los 6.000 que nos cayeron a la vía, con un agravante. Y es que tenemos unas aguas perdidas ahí que no las hemos podido identificar. Con nuestros expertos de la Secretaría de Medio Ambiente y del DAGRE hemos investigado las quebradas que hay arriba, la Carrizala, Aguacatala 2, la otra se me escapa el nombre, y uno va y las busca y tiene como los cauces, pero en el terreno nos siguen apareciendo unas aguas. Ya descartamos que fueran aguas del acueducto pues, de empresas públicas, ya se descartó. Hay unos acueductos veredales por allá y estamos haciendo unas pruebas de laboratorio para investigar. ¿Y cuál es el problema de eso? Que estamos removiendo el material, esa agua se va como estancando dentro del terreno y cuando menos pensamos sale como una bolsa de lodo que nos afecta y nos pone en riesgo a inicialmente a nuestros trabajadores y por eso es que no hemos abierto la vía aún. O sea, la vía, si fuéramos a ser honestos, yo ya la tengo limpia, ahí es donde están entrando las volquetas y las máquinas. No la hemos abierto es porque existe un riesgo muy alto de caída de rocas. Ese talud tiene unas rocas muy grandes. Hace poquito acabamos de ver una roca de 70 metros cúbicos, más o menos para que se hagan una idea. Meteorito. Una volqueta pequeña, el volco son aproximadamente 7 metros cúbicos. 10 veces. Una volqueta grande, una doble troque que llamamos, son 14 metros cúbicos. Allá tenemos una roca de 69 metros cúbicos. La piedra del Peñol, hay una pequeña piedra del Peñol. Prácticamente. Que mató a los dinosaurios. Prácticamente. Entonces, eso es lo que hace complejo dejar la intervención va a ser más compleja de lo esperado. La intervención va a ser más compleja. Entonces, por ahora no se abre esta vía
por el bien de los ciudadanos, porque una por roca la de este tamaño se tranquilidad de desprende, todos, sí. por la seguridad de todos, inclusive estando ahí hemos visto que se nos desprenden unas rocas y afortunadamente esos operarios de las máquinas son unos magos, no sé cómo hacen. Entonces hemos generado como 2 barreras ahí en la vía aprovechando las mismas rocas, por si se desprende alguna que tengamos ahí como una barrera y no siga hacia abajo a afectar los restaurantes que tenemos abajo. Entonces, Nacho, si vamos a hablar de costos, yo creo que Balsos va a tragarse sí, unos recursos me voy importantes, entendiendo, pero sí. si vamos a mirar en afectación, Altavista y San Antonio con todas sus veredas y el impacto para la comunidad es muy alto. Entonces, digamos que para el alcalde y para todo el equipo, para nosotros estamos en igualdad de condiciones. Secretario, nosotros siempre que traemos aquí al gerente del metro, pues le preguntamos acerca de esos puntos críticos del río Medellín. ¿Eso hace Sí. parte también de su quehacer, buscar esos puntos críticos y corregirlos o...? Con el río Medellín, digamos que somos varios los actores y los dolientes del río. El área metropolitana, como eje articulador de todos los municipios a lo largo del río del Valle de la Aburrá, adelantó unos estudios para hacer unas intervenciones en el río y va a sacar próximamente una licitación, si es que ya no la están publicando en estos días. Pero cada vez que ocurre una nueva afectación que esté por fuera de ese estudio que hizo el área metropolitana, cada alcalde es responsable de la gestión del riesgo en su territorio de lo que ocurra con el ¿Y río. en esa gestión del riesgo en el municipio de Medellín cómo está? Entonces, en este momento que tenemos, la Secretaría del Medio Ambiente tiene monitoreados unos puntos. Hace poco vimos que al frente de Monterrey el río nos hizo una afectación en una de las placas a todo el frente de Monterrey. Esa la logramos mitigar. Lo que hicimos ahí fue una mitigación provisional para que no se siguiera socavando el terreno y levantara el resto de placas del río ahí hacia abajo. ¿Y por qué decimos mitigar? Porque no podíamos hacer las obras definitivas, que ya tenemos los diseños y sabemos cómo son, porque esas obras arrancan desde el lecho del río, digamos, hay que desviar un poco el cauce del río, hacer unas excavaciones en el lecho del río y generar esas placas de concreto y demás. En época de invierno esas actividades no se pueden hacer porque eso en una creciente se lleva toda la formaleta. Entonces lo que logramos hacer fue unas intervenciones trabajando con el río aquí al lado, digamos que en época que está bajito, logramos hacer la intervención y en este momento está funcionando perfecta. Pero la idea es que después de ese punto lo vamos a terminar. Y esta ola invernal entonces aplaza lo que están haciendo con parques, o sea, hay una cantidad de que usted tiene mucha injerencia en no solamente en vías, sino en el espacio público. En el espacio público. Esto digamos, retrasa, usted retrasa, no sí. lo aplaza, sino que nos lo Muy bien, retrasa. porque usted iba a hacer algo en parques, ¿qué iba a hacer con parques? En parques tenemos un proyecto también bastante ambicioso de tratar de mejorar. Nosotros tenemos más de 2.000 parques en el distrito. No tenemos recursos para atenderlos todos, pero tenemos una gran priorización y vamos por comunas donde estamos llegando con escenarios deportivos, educación y con oferta estamos tratando de mejorar todos esos entornos. Tenemos un contrato que en este momento está marchando, 23 parques, de los cuales ya tenemos 15 muy terminados. Estamos pendientes de instalar los pisos blandos que el invierno no nos ha dejado. Sí. Se viene otro contrato con otro paquete importante de parques. Pero todo esto es mantenimiento. Todo esto hace parte de mantenimiento y mejoramiento. Ok. Mantenimiento es lo que ya existe y yo simplemente voy y le hago unos cariñitos para que no se me deteriore más. Mejoramiento cuando yo hago unas demoliciones y organizo para cambiarle como el contexto y que como que quedemos estrenando. ¿Y cuáles son esos? ¿O tiene algún Vamos a proyecto? tener unos parques, la ubicación exacta no se la sé, pero vamos a cambiar el tipo de juegos. Estamos haciendo unos pilotos para que no sean los típicos juegos de tubito metálico y el columpio con cadenita, sino A la nueva generación. darle Parques para la nueva generación de muchachos. algo así. Y Que eso tengan donde sentarse para chatear. Exactamente, eso es una Algo así, apuesta. esa es la realidad, Eso es ¿no? una apuesta del equipo pues, y de la primera dama con su programa Tejiendo Hogares, llegar a esas comunas donde vemos que el tema de la problemática social con los niños impacta bastante. Entonces llegar con otro tipo de parques diferente, con una Secretario, oferta. aquí se me viene una pregunta. Yo utilizo una de estas con mucha frecuencia, las uvas, las famosas uvas, mantenimiento, total, porque son unos espacios, pues, le digo, que vale la pena, esas uvas, son muy bonitas. Esas unidades de vida articulada en su momento nacieron, son espacios que eran o son propiedad de empresas públicas de Medellín, que antes eran cerrados. ¿Pero el mantenimiento lo hace usted o lo hace EPM? Ese lo hace EPM, en algunas hace unos acuerdos con el INDER, porque el INDER lleva oferta y demás, entonces digamos que esos no entran dentro de mi inventario. Bueno, ya hablamos de las obras grandes, de puentes, de todo lo que ha pasado con la ola invernal, los parques.
¿qué otras obras tiene usted en remojo de alto impacto para la ciudad de Medellín? Porque Claro, administración que respete, pues tiene que dejar alguna Sí, obra. las obras. Pues sí, no, Nosotros, en nuestra cultura nos medimos mucho por lo que se ve en físico. No, José, en todos los países del mundo, todos los países el desarrollo de mide por la Lo que pasa es que infraestructura. Medellín históricamente siempre ha sido eso, Sí. que se ve, o sea, el refrán es, en Medellín la plata se ve. Los impuestos que pagamos. Exactamente, entonces cada administración deja como su legado en obras. Correcto. Nosotros, hace 4 años. Nosotros de proyectos grandes que tenemos, nos encontramos con Parques del Río Norte, que la zona norte de la ciudad no tenía buena oferta de espacios públicos, era un proyecto pues que ya venía caminando, se hizo toda la gestión predial, no se había hecho absolutamente nada. En este momento nos juntamos varias secretarías, Secretaría de Cultura, porque ahí va a haber una casa de arte, de música, de cultura y demás. INDER, porque lo que es la cancha que conocemos en el barrio Villaniza, que es una cancha de arenilla, la vamos a mejorar. ¿Es de qué la cancha? De Arenilla. De arenilla. ¿No? ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que están haciendo en Brasil, secretario? Sí. Están volviendo a construir las canchas de arena. Volvemos a nuestras Volvemos, raíces. sí, porque es que ellos, vea, hoy mencionaron justamente a Ancelotti como nuevo entrenador, pero lo que ellos sienten es que la sensibilidad del jugador de barrio, sin esas canchas de arena, se han perdido. Y si uno juega descalzo, Y si uno juega descalzo, le claro, pega mejor a la pelota. piensan en eso, exactamente. O sea, la peripecia y la habilidad del jugador se ha trastornado Bueno. mucho cuando un tapetico que se Volveremos puede- entonces al inicio, ¿verdad? Como es la exactamente. de Madrid, En Brasil todo lo están moda, haciendo. sí. De Prohibido cancha sintética, sintética. vámonos a Y cancha que arenilla. lo diga usted que jugaba fútbol. Yo, sí. Ah, y bueno, en sí. la calle y con piedrita y con la pelota de Eso. caré y todo. Yo vengo de abajo. Yo vengo de Eso. Cancha de arenilla, pantano, el raspón con arenilla que será Pues ese sí es- muy no, teso de no, no, no. sacar. Bueno, entonces tenemos Entonces, Parques ahí del la Río cancha Norte. Villaniza y va a haber un jardín Buen Comienzo. Entonces nos juntamos varias secretarías y el espacio público que nos corresponde a nosotros como Secretaría de Infraestructura. Ya ese proyecto está listo, diseños también terminados, estamos próximos a salir en licitación los próximos días y ese es un proyecto que inicialmente vamos a arrancar construyendo 56.000 metros cuadrados, pero la apuesta es que eso crezca más. Se vienen unas problemáticas pues como con los barrios Sinaí y demás, pero poco a poco lo iremos logrando. Entonces esa es la apuesta grande. Esa es la apuesta grande. Sí. Seguimos con Carabobo Norte, la ampliación de Carabobo Norte desde lo que es el Parque Explora, Jardín Botánico y demás, Ah, que qué bien. venimos mejorando esas vías Sí. para llegar a conectar en un futuro. Comprando mucho predio, haciendo muchas cosas. Toca hacer mucha gestión predial, Eso es lo organizar las vías y demás para que se vuelva como una alternativa a la regional, Sí. la salida al norte. Obviamente el metro del 80 es un Sí, ese proyecto sí. al que le seguimos insistiendo y le vamos a meter toda la ficha con EPM, con el metro, el distrito. Ya por lo menos llegó un recurso de la Nación y con eso vamos a continuar. En estos 3 años nos van a ver en obra, pero en obra que no se ve, porque lo primero que se hace para hacer un tipo de Las proyectos bases. de esto es movimiento de redes. No, mover las redes de EPM que están dentro del corredor para que el día de mañana EPM pueda hacer sus mantenimientos sin afectar la operación del metro. Entonces, vamos a estar estos próximos 3 años moviendo redes a lo loco. Secretario, yo le tengo una consulta. El tema del estadio Atanasio Girardot. Sí, señor. ¿Eso en qué va? ¿De qué se ha hablado? ¿En qué lo tienen en esos momentos? Ahí Ya se mira, está para que ustedes trabajando. entienden de estadio a estadio, vea, ahí van de estadio a estadio. Ahí se está trabajando en un tema para hacerles unas adecuaciones importantes al estadio, lo que tiene que ver con la cúpula, silletería, baños y demás, pero esa no me toca a mí. Esa se está haciendo entre el INDER y la agencia APP. Se está ¿Cómo se llama buscando el ahí. director de la agencia PP? Daniel Escobar. Ese lo tengo invitado aquí la semana entrante y yo quiero entender cuál es la diferencia entre él y usted. Ahorita me cuenta. Pero sigue hablando del estadio allá que ese Yo tema soy le más gusta. bonito. yo Ah, soy más bonito. El que más pide. No, Daniel es un bacán y está sacando unos proyectos bastante Sí. interesantes. Nosotros con la APP vamos a sacar unos proyectos que enseguida te cuento. Entonces, se está trabajando, digamos que en una primera fase de modernizar en algo Pero el sería estadio. modernizarlo o reconstruirlo. No, modernizarlo. Modernizarlo. porque es Modernizar que- lo existente. Exacto, Ok. mejorar lo existente, mejorar los baños, que los baños no queden al frente de las zonas de comidas, entonces Sí, que los sí, accesos a los baños queden pues como por otro lado, Sí. mejorar los aparatos sanitarios, el tema de iluminación, algunos El palmas y estadio se demás. quedó techo chiquito. fundamental.
¿O usted qué opina? No, el estadio... ¿O es impresión de los hinchas? El estadio aguanta. Yo creo que la capacidad entre 40.000 o 45.000 es una Está bien, capacidad o sea, se perfecta, quedó más chiquito con son para los siletería. conciertos. Sí, Para los lo que conciertos se de- quedó chiquita es la ciudad con un segundo escenario deportivo. De acuerdo. Yo no sé por dónde va el tema de la cancha del Cincuentenario. Se estuvo mirando ahora para lo del Mundial Femenino, Sí. como tenerlo como un estadio alterno. Alternativo. Digamos que cumple con las medidas, pero por la ubicación y por estar al lado del Parque Norte y demás, había como unas restricciones. Pero al Cincuentenario se le van a hacer también unas mejoras para que en algunos eventos de ciudad se utilice ese espacio allá. Ya tenemos mejorado el Parque Norte, Jardín Botánico, todo ese tema de Parque Explora, entonces es aprovechar también el Cincuentenario como esa gran oportunidad, ese espacio para eventos de ciudad también. Sí, porque realmente sí es como muy emblemático el Atanasio Girardot Sí, y todo ese sí. entorno. O sea, Sí, toda esa sí, zona sí, deportiva es zona emblemático en nuestra ciudad. ¿Cuál es estábamos hablando de este muchacho Daniel, que aquí lo tenemos invitado De la la próxima APP. semana, APP. Cuando usted dice APP, ¿qué quiere? Es una asociación público-privada. Exacto. Pero, ¿por qué hablan ustedes? Usted se encarga de arreglar las sillitas de Medellín, de todo el amoblamiento urbano, de las canecas de basura, que en estos días hice una crítica aquí porque los dueños de lo ajeno, unas canecas en acero inoxidable, la roban, no, por Dios. Es Triste, una es vergüenza triste lo que eso. nos pasa. Sí, a ver, Nacho, te explico. Nosotros, desde la Secretaría de Infraestructura, con el recurso público, atendemos todo lo que es espacio público y el mantenimiento del espacio público es costoso. Y siempre sale del recurso ordinario del distrito, es decir, de nuestros impuestos y demás. La agencia APP busca como esas alianzas entre los privados que ayuden a que lo público se siga sosteniendo, pero que tengamos unos recursos que se puedan reinvertir ahí, entonces es bajarle un poquitico la carga al distrito. Entonces ellos son ideando proyectos en donde los privados puedan Invertir. o apropiarse de unos espacios, invertir y que eso le ayude al mantenimiento de la ciudad, pero al mismo tiempo al crecimiento, que se beneficien de unos cafés, de unos jardines, de unos andenes donde puedan explotar económicamente sus negocios, porque hoy en día a nosotros nos toca el mantenimiento de andenes, todo lo que es, por ejemplo, Provenza y demás, esos andenes están a cargo mío. La agencia APP, ¿qué hace con esos comerciantes? Venga, ustedes pueden sacar sus mesitas a este espacio, me pagan algo a mí y por eso es que ellos se encargan en muchas. Y eso se está replicando en varias zonas de Entonces Medellín. la agencia APP tiene varios proyectos en donde con privados va replicando. En el tema del centro vamos a hacer una apuesta importante en estos días, estamos con ellos terminando unos diseños ahora aprovechando que son los 350 años de Medellín, Sí, señor. para organizar nuevamente el centro en andenes, aceras, corredores, pasajes y demás. Y ahí la agencia APP es fundamental porque el centro es patrimonio. Entonces ahí se tienen que cumplir unas normas con el Ministerio de Cultura y demás, y que los privados se apropien del centro y nos ayuden a cuidar. Secretario, pues dice, y me lo dijo, y lo he hecho en varias oportunidades aquí, el desarrollo de una ciudad se mide por el tamaño de sus aceras. Así es. Pues uno lo vio, por ejemplo en la 10 de subida pues se hizo un arreglo muy bonito y quedó bien. ¿Por qué en la que sigue, la de bajada, se piensa hacer alguna intervención y llevarla a ese punto? Claro, nosotros ya tenemos los diseños de cómo deben seguir esos corredores peatonales, cada vez ganándole más espacio al peatón. Pero esto se hizo en la 70, en la 10 y no sé en qué otros sectores de la ciudad de Medellín. Laureles, Y funcionó, exactamente. funcionó. No, eso ha sido muy ganador. Es ir cerrándole el espacio a los vehículos, volviendo todo más peatón, que sea más Es combinar, es Sí. simplemente coexistir. Las vías finalmente no las podemos estrechar más porque entonces generamos un caos vehicular, pero sí podemos utilizar el espacio público que comprende jardín, antejardín y aceras para generar un tema más amplio pues. y un tema de accesibilidad universal. Hoy en día estamos cambiando los andenes que tienen cuanta cantidad de materiales por unos andenes que cumplan una norma que hay de espacio público, con guías táctiles para las personas con alguna discapacidad, con unos rebajes en las esquinas para que las personas con movilidad reducida tengan facilidad de movilidad. Entonces, venga, poco a poco le vamos a hacer cambiando. la pregunta a usted, porque todo el mundo de qué se quejó, José, en la anterior administración de Federico, de las ciclorrutas. Sí, Mucho, ese porque fue el- cerraron. es cierto. Y en esta temporada no hemos escuchado nada de ese tema. Eso también hace parte de lo que a mí me gusta. Entonces me está faltando cacarear más los huevos porque en ciclorrutas estamos haciendo No he visto, inversiones. oiga, no han hecho ni un nada de bulla. Ustedes Pero, son- pero la crítica con las ciclorrutas, hasta donde yo recuerdo,
fue muy porque impactaba mucho La movilidad. la movilidad. exacto. O sea, le quitaban carriles a los vehículos por... Que, Claro. En su momento fue algo muy parecido a lo que hizo Peñalosa en Bogotá, que De le acuerdo. quitó fue vida a la vía para dárselo a la ciclorruta. Hubo y eso dos congestionó. situaciones. Las vías de los buses, con un privilegio, está bien para que Sí, el claro, transporte público es mueva. necesario. Pero, por ejemplo, aquí que tenemos aquí la avenida Guayabal, estaba la avenida principal, pero estaba la otra que se llama, ¿cómo es? ¿Qué le La dicen? 65. No, la que está al lado de La que está al ladito, que eso le dice... Que son dos nombre. carriles. Como una vía de La servicio. alimentadora, Ajá, eso, vía la de servicio. la vía de servicio. La vía de servicio tenía 2 carriles, ya quedó con 1, más una ciclorruta. Ese es un caso puntual para que la gente se ubique. Sí. ¿En qué están trabajando ustedes en ese sentido y quieren seguir aumentando la...? No, el tema de ciclorrutas, en vista de que fue un tema pues, que causó tanto, digamos que malestar en la comunidad y demás, pero que hay unos colectivos de ciclistas y que del mismo distrito, área metropolitana, seguimos promoviendo la sostenibilidad y el uso, digamos que consciente del transporte. El compromiso en nuestro plan de desarrollo para estos 4 años no fue crecer más en kilómetros de ciclorruta, sino mejorar las que ya hay. Muy bien. Entonces, junto con la Secretaría de Movilidad y un personal profesional que tienen allá de movilidad humana, estamos revisando todas las ciclorrutas. Habían ciclorrutas que tú ibas muy bien y de un momento a otro se desconectaban Sí. y quedabas como ahí en Al el lado del limbo. bus. Claro, entonces Sí. lo que se está mirando es cuáles se deben conectar, cuáles definitivamente no funcionaron y cambiar como su ruta. Entonces en nuestro plan de desarrollo quedó el compromiso del mantenimiento de los 115 kilómetros que hay aproximadamente de ciclorrutas en la ciudad. ¿Sabe? Porque me gusta lo que usted dice, pero quedo con una duda, porque en Cicla es un proyecto ganador del área sí, metropolitana. total. De hecho, pues creo que las bicicletas aquí uno ve fila esperando, Total. aquí fila esperando a que lleguen bicicletas. O sea, sí funciona. Estamos de acuerdo. Pero entonces hay que, lo que hay, dejarlo, conectarlo y hacerlo bien hecho. Conectarlo y hacerlo bien. Donde vemos que no tienen mucho uso y que están afectando la movilidad es mirar Hacia si se dónde las cosas. recomponen, Muy si se bien. recomponen. Entonces no vamos a crecer en kilómetros de ciclorruta, sino que vamos a mejorar lo existente, señalización, cambiar los segregadores, volverlas a demarcar, mirar cuáles se pueden conectar, como vamos a tener tantos escenarios deportivos, que fue la apuesta grande también de esta administración con el alcalde y con el INDER, mirar cómo entre un escenario deportivo y otro podemos buscar esas puntos de conexión para que la gente se mueva fácilmente en bicicleta. Pero- El programa en Cicla va a continuar. Nosotros tenemos la meta de construir 1000 cicloparqueaderos porque estaban deteriorados y vandalizados. Ahí ya instalamos los primeros 300 y vamos para adelante con ese tema. Ya, no se haga regañar, pero cuéntenos un chismecito. ¿Sí o no, José? Aprovechamos. Sí, claro. A esta hora chisme. Aeropuerto Olaya Herrera. Ok, ¿cuál es el chisme que querés saber ahí, Nacho? Definitivamente, eso sí hay que cerrarlo y volverlo en un gran parque central. Y lo tienen ustedes en la mira, porque eso hace parte de una estrategia gigantesca. O sea, el impacto de esto para toda la ciudad es gigante. Ese es un proyecto del que se viene hablando hace mucho tiempo. Yo tengo apenas como 25 años y todos mis 25 años se ha escuchado ese proyecto. Ahí está. Hay que sortear una cantidad de temas importantes porque, por ejemplo, el aeropuerto de Río Negro se está quedando corto en su Sí. capacidad y entonces... Entonces, ese no se está hablando en esta administración. En esta administración No, y además se el gobierno está, dijo se que no está había plata hablando y tampoco, se está nacional. estudiando, pero no porque lo podamos detonar, porque además hay una concesión por unos años y Entonces, demás. dejémoslo chuleado. Dejémoslo que siga el chisme. Listo, dejemos chuleado ese. 2 asuntos muy puntuales. ¿Por qué en el Cerro del Volador nunca se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha hecho un proyecto interesante en el Cerro del Volador? ¿Y por qué aquí en el Para Nutibara, potenciarlo el turísticamente? mirador hubo que cerrarlo, la cosa donde van todos los turistas a ver la ciudad muy bien? Yo no sé si eso hace parte de su área. Usted me cuenta, si no hace parte de su área, me dice quién Me para la estás llamarlo. poniendo muy difícil, pero bueno, digamos que tenemos parte de la respuesta. La Secretaría de Medio Ambiente tiene a su cargo todos los cerros tutelares de la ciudad. La infraestructura que permiten algunos cerros es muy liviana, no podemos llegar con infraestructura muy pesada, entonces se potencia es como el tema deportivo. El Cerro El Volador no lo estaban empezando a invadir y digamos que ya la Secretaría de Medio Ambiente
con gestión y control territorial, van a empezar a recuperar el cerro. El Cerro Nutibara así tiene el pueblito paisa, pues que Sí, ha sido claro, tan y es turístico emblemático demás. para turismo. Es que hemos querido- emblemático. Muy bueno crearle un hermanito al otro lado para que se vuelvan rutas de turismo. Lo encontramos también muy deteriorado, ya digamos que lo estamos recuperando. Sí, con- porque pasó de ser el pueblito país al pueblito fantasma. Sí, de Recuerdo que acuerdo. hubo, sí, sí. Sí. Pero en este momento Pueblo ya lo estamos recuperando. El secretario de Cultura, Alejandro, Sí, aquí lo le ha vemos. metido duro la ficha al tema. Nosotros hemos llegado a mejorar un tema de infraestructura en andenes, la plaza central, la fuente. En este momento estamos viendo un video ahora, ya la recuperamos, va a quedar operando la fuente. La Secretaría de Suministros ya recuperó como todo el mobiliario de lo que era que la barbería, que la farmacia, que la Sí, iglesia de y hecho demás. me impactó mucho porque creo que le quitaron hasta los árboles que había y yo me quedé atónito. Eso antes lo que necesitaba Se está árboles que en sombra, recuperando. volver, o sea, con todo esto. Se está recuperando y digamos que va a volver a tener su connotación de turismo. El tema de que se cerró el mirador, hay que entender que es que ahí el mirador, lo que conocíamos como mirador, era la losa superior del tanque Sí. de agua potable de PM. Tengo entendido que se hizo un estudio de vulnerabilidad de esa losa y no aguantaba el peso y las vibraciones que se le estaban ocasionando con tanto paso de Otra peatones. losita encima, o Y le hacemos unos- un deck encima. Y la unos tecnología está puestos, inventada. eso ya tenía hasta unos puestos y todo como de ventas Ah, y demás, de entonces comida, sí, eso sí, estaba afectando el tema Una de la piña losa. con helado que, uf. Se está mirando alguna alternativa de generar un mirador perimetral que no tenga uno que caminar Que no tenga directamente sobre la losa. Pero hay que hacerlo. Pero sí, Sí, yo hay que creo hacerlo que, para los yo creo que turistas, se hay que hacerlo, necesita. porque es la mejor vista. Es Sí, que la mejor es vista, una, sí, es sí, una sí. vista Y 360 eso de hay toda que la ciudad. hacerlo, eso hay que Así es. hacerlo pensando en todos los gringos que están llegando acá. Total. Bueno, ¿usted tiene alguna otra pregunta en infraestructura? No, El secre le Pregunta, contesta hombre. todo. ¿Ah? Aquí tenemos, y lo que no sabemos se lo averiguo. Pues secretario, lo que usted nos quiere decir, Medellín se sigue moviendo. Tenemos unas obras de impacto, cada obra vale mucho dinero, o sea, sobre todo el corredor de la 80 vale mucho dinero. Sacar adelante el metro de la 80 es otra prioridad. De acuerdo. Parques del Río Norte ya se va convirtiendo en una esa realidad. Va a sí. ser una realidad en poco tiempo. Y el resto vamos a hacer una gran cantidad de intervenciones y mejoras en La nuestras malla rutas. vial le En seguimos malla vial metiendo duro. básicamente eso es lo que le vamos a apuntar porque no hay plata para más, no rinde el bolsillo. Hay otros proyectos que se están terminando de incubar, pero no están a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física. Digamos que si me vuelve a invitar, Claro que sí. vamos mirando en qué vamos avanzando, pero le estamos metiendo duro, le estamos metiendo alma, vida y corazón. En Medellín están pasando cosas bonitas, No, con Nacho. toda seguridad, sí. El alcalde Federico es un comprometido de que a esta ciudad le vaya bien y todos nosotros detrás de él haciendo la misma tarea. Me surge una inquietud final. El área metropolitana, pues otra entidad, invierte en casi todos los municipios de la... Pero el área invierte en las obras de infraestructura de Medellín. Sí, obras que tengan un impacto metropolitano. Digamos que el área metropolitana, como para hablarlo aquí muy coloquialmente, coge recursos de todos los De todos, sí, municipios, hace cada una uno vaca sí. y empezamos a priorizar proyectos que nos sirvan a todos. Ahorita estábamos hablando del puente de La Limona, pero por ejemplo nosotros estamos haciendo un puente también que nos comunica con Bello en Por allá Madera. arriba, el que tuvo un problema. Sí, Tuvo un señor, sí, problema, aquí lo tuvimos. entonces hace 2 digamos años. que ahí el área metropolitana nos ayuda a articularnos. Unos puentes con el municipio de Envigado que también sirven para mejorar la movilidad tanto de Envigado hacia Medellín, Medellín hacia Envigado. Entonces son proyectos que el área metropolitana ayuda a articular todo el tema del medio ambiente. Entonces invierte no solamente en proyectos de infraestructura, sino de programas y temas que le Usted, aporten al área metropolitana. Doctor Alarcón, imagine lo siguiente, usted se va aquí para el aeropuerto Olaya de Herrera, es un gran parque central como el de Nueva York, con su lago, usted pregunta, rico, mucho árbol, y ahí mismo se encontró un cable y se subió a vivir una experiencia al pueblito paisa, se fue el cable hasta allá, y aquí tuvo una experiencia, y ahí cogió otro cable y se fue hasta el volador con otra experiencia que no debería ser ni la réplica del pueblito paisa, sino buscar de pronto Alguna otra otro cosa. Disneyland. Otra oferta. Sí, otra oferta en su momento, de nuestros sí. ancestros, allá hay mucha cosa antropológica, otra oferta. Imagine usted qué construye y de ahí se baja a ¿cómo se llama? Al Parque Explora, a todo esto allá. Entonces usted hizo un círculo turístico a punto de cable, eso es en lo que deberíamos soñar en esta Pero ciudad. esos deberían estar ligados al metro, Nacho.
Sí, sí. Sí, a la estación y al de metro exposición, ligero, sí, y al a metro, todo, pero que usted uno se llegue pueda mover a en los sistemas de transporte público. transporte Y público. eso, y usted cogió el cable ahí, usted sabe que llegó hasta la Universidad de Antioquia y llegó al Parque Explora, o al el coso este Que para con la un solo estrella. tiquete se pueda recorrer Claro, usted se toda montó en el la metro. ciudad. Pero deberíamos soñar en esas cosas en grande. El en proyecto grande. está y digamos que una Ah, de las usted se me apuestas- adelantó. una de Usted las apenas apue- tiene 25. Ah, no, 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 le gané la carrera. ¿cómo no, le no, no. parece? Pero la idea es que no se siga creciendo hacia las laderas, sino No, sí, potenciar. Pero lo estos que canales. necesitamos es que, en verdad, estas administraciones nos pongan a soñar y nos empiecen a mostrar. Yo aquí, esa es la función mía. Los pongo a soñar. Qué bonito sería hacer ese Yo lo pongo a soñar con otro para que lo dejemos ahí entre A el ver. puntero. La 34 en el Poblado, que se está construyendo toda la avenida 34. Sí. No sé si ustedes están viendo que se está dejando una faja de zona verde bastante amplia. Sí. Hoy la hemos sembrado con unos jardines para que no nos vayan a invadir ahí esos terrenos, pero esa franja que se está dejando es para otra línea de metro ligero. Wow. Entonces así cerramos el anillo, metro de la 80, llega hasta la Guacatala, Sí, lo que usted es muy Guacatala va y le conecta dije ahorita, con el cuénteme tema. una chivita y cuénteme un chisme. Ahí me Lo contó que uno pasa es bueno. que no nos la gastemos toda en este programa, vuelva, invítenme y le sigo soltando más. Secretario Jaime Naranjo, hombre, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la Quería invitación. contarles eso, para dónde vamos en Medellín. Me alegra mucho saber que seguimos. Ese que me acaba de soltar, buenísimo. Y habrá que traer en estos días que traigamos aquí al alcalde, decir, dejar rayadito ese proyecto. O la Herrera, Pueblito Paisa, el otro, caer allá. Porque no vamos soñando Así es. para el futuro, tanto turista que está viniendo, y todo eso genera bienestar y genera empleos. Así es. Secre, muchas gracias por habernos acompañado, hombre. A ustedes por la invitación, espero que no sea la última. Con toda seguridad que Listo. no. Ya